Muy buenas tardes. Hoy día estamos miércoles, mayo 17. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer un mensaje a un pueblo que había seguido una religión por años y por años y por años. Sabían las escrituras, sabían las leyes, sabían los mandamientos, sabía todo este pueblo, sabía todo al respecto. Era un pueblo bien religioso y por supuesto me refiero a los judíos. Pero el Señor Jesucristo, que utilizó el Antiguo Testamento para anunciar su venida, venía a un pueblo en que no había interpretado bien el Antiguo Testamento y no sabía mucho del Antiguo Testamento ni lo que quería decir. Traía un nuevo concepto, era el concepto espiritual. Pero era muy difícil explicarles a ellos porque no sabían que lo que pasaba en su religión ya no se usaba, ya no era necesario como ellos lo hacían, porque el verdadero sacrificio era Él. Entonces, cuando Él viene a enseñar algo nuevo, le es difícil a las personas entenderlo, pero no solamente a los judíos. Hasta ahora es difícil entender lo que el Señor quería. Y uno se puede dar cuenta cuando lee partes de la Biblia, entiende un versículo que puede ser que coincida con la religión que practica o con lo que ha aprendido, pero ya no puede entender el resto que no coincida o no lo haya estipulado antes o haya aprendido antes o se le haya enseñado antes. Por decir, en Romanos capítulo 8, a partir del 26 y el 30, vemos varias cosas en que podemos entender, pero la otra no la podemos entender. Podemos entender, pero la otra no podemos entender. Por decir, en Romanos 8:26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos escuchado Espíritu, hemos escuchado debilidad, consideramos que nosotros somos débiles, entonces sí puedo entender el Espíritu me ayuda en mi debilidad o en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir de cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, tal vez lo que viene no lo puedo entender porque no tengo una referencia. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La Biblia sabemos que el Espíritu mora en nosotros tenemos Espíritu, el Espíritu de Dios tiene comunión con nosotros y es bien importante entender cuando nosotros dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa parte tal vez es un poco difícil de entenderla en nosotros. O sea, hay un escudriñamiento de nuestro corazón, hay un escudriñamiento de nuestras mentes, ¿no? Y el Espíritu Santo anda siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y haciendo para lo cual ha sido mandado, que es la última voluntad de Dios. Y por eso cuando actúa el Espíritu Santo y trabaja el Espíritu Santo en nosotros, pasa algo, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esa es la intervención divina. En la parte de los judíos no había tanto esa intervención divina, sino dependía si el sacrificio era bueno, si guardaban los días que tenían que guardar o algo por decir. O sea, el esfuerzo propio de nosotros mismos hacía que Dios nos ayude y que todas las cosas nos vayan bien. Pero acá nos enseñan otra acción, es la acción del Espíritu Santo en la que está trabajando en nosotros. Y ese trabajo que hace en nosotros hace un producto, que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, es bien importante lo que dice acá, y lo dice, y lo voy a volver a repetir, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Y esto sí lo podemos entender. Yo lo escuchaba a muchos cristianos diciendo, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no entienden que todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestra mente, está cuidando nuestros pensamientos, está cuidando nuestra salud, o sea, está cuidándonos de una manera
increíble. Y no solamente, sino cuidando también de las circunstancias y de los que nos rodea. Ahora, ¿cuál es la finalidad del trabajo del Espíritu Santo? Es bien sencilla. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tal vez eso no lo entendemos. Tal vez no entendemos que todo lo que está pasando, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, es sencillamente para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, si yo no entiendo bien esto, va a ser bien difícil poder entender el resto de la Escritura que habla del Espíritu y el efecto que hace en mí. Cómo nacer de nuevo, cómo más a todos los que le recibieron y creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, como que somos hechura suya, preparados para buenas obras que Él de antemano preparó, que somos embajadores de Él. Todo esto es muy difícil entenderlo después. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino para que nosotros lo imitemos, como ejemplo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo era trabajar en nosotros para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso, el apóstol Pablo ya pronunciando de una manera diferente o anunciando esto de una manera diferente, nos revela en 2 Corintios capítulo 3, el verso 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídas por todos los hombres. Ahora, la revelación de esto es increíble. La revelación de esto es increíble. O sea, Dios quiera que lo podamos entender, porque en esta revelación Dios está trabajando en nosotros de una manera increíble. O sea, y la manera que trabaja es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo y por eso es importante entenderlo esto. Importante, dice claramente, vosotros sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Vosotros sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Ahora, ¿qué es una carta? Una carta, no sé si se acuerdan, la vez pasada hablamos del trabajo que hizo el Señor en el vientre de nuestras madres, y no solamente el trabajo que hizo, sino que dice claramente que ninguna cosa de las que estaban escritas faltó. Yo les hablé del experimento que hizo Sears, un gran ingeniero en computación, sobre encontrar todos los algoritmos que pasan en el proceso del nacimiento de un niño. Y él dijo bien claramente, es imposible observar todo esto y no creer que hay una mano divina detrás de todo esto. Y es igual. Dios no solamente trabajó en el vientre de tu madre, sino está trabajando en ti ahora. Ahora, son circunstancias que son difíciles de entender a veces. ¿Por qué? Porque tenemos una religión que se nos ha explicado que depende de nuestros esfuerzos. Y a veces no dejamos que Dios trabaje en nosotros. No dejamos que realmente Dios produzca lo que puede producir a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque andamos de acuerdo a nuestra religión. ¿Y qué es nuestra religión? Simplemente carne. Por eso dice bien claro, Romanos 8, si usted lo lee completamente, dice claramente, los que viven según la carne no pueden entender lo que es del Espíritu. Y, por ende, tal vez eso impide que Dios siga haciendo su obra, que es lo que da a entender, soy cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Dios trabaja en tu corazón a través de tu espíritu, afectando tus pensamientos, afectando tu sabiduría, afectando tu inteligencia, afectando todo para que puedas comprender que hay una nueva manera. Pero nosotros tratamos de insistir siempre en lo antiguo. Queremos lo antiguo, no queremos lo moderno. ¿Por qué? Porque lo moderno es difícil de entender.
muy difícil de entender. Y Dios quiera que acá usted haga como un stop, parar y comenzar a decirle, Señor, ¿quieres trabajar en mí? ¿Quieres escribir en mi corazón lo que tú quieras, Señor? Y lo que es bueno para mi vida y lo que va a andar. Y es lo que va a hacer el Señor, porque ya depende del Señor. ¿Quieres ser libre del pecado? Depende del Señor. ¿Quieres realmente vivir una vida y vida en abundancia? Depende del Señor. Y ese depende del Señor es algo grande que tú tienes que hacer. Es entregar tu vida completamente a Él, rendirte a Él. A veces no queremos rendir nuestras circunstancias, nuestro futuro, que Él sea el proveedor. No, queremos por nuestros propios esfuerzos. No es que Dios te da ideas a ti, no es que Dios te da talentos a ti para que tú hagas. Dios te puede dar todo lo que tú necesitas. Pero el secreto de lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo es dejar que Dios escriba en nuestros corazones. Dice bien claro, y esta parte sí me gusta a mí bastante porque da un entendimiento de lo que es andar una religión antigua, en un concepto antiguo. Es como ponerse un velo en la cara y no querer entender el resto. Y al no entender el resto, no puedes. Y lamentablemente me imagino lo que debe haber sufrido el Señor Jesús para poder enseñar algo nuevo. Porque era totalmente rechazado e incluso abofeteado, e incluso latigado, e incluso sacrificado. Yo sé que enseñar algo nuevo es diferente. Y más cuando lo puedes aplicar a tu vida y a través de tu vida, o sea, le permites a Dios que te escriba en tu corazón y a través de tu vida ser una carta leída y poderles decir, sí, esto es posible porque se hace en mí y se pasa en mí. Por supuesto que va a haber muchas circunstancias en que te van a decir, como le dijeron al Señor Jesús, que se hace hijo de Dios, que dice tanta cosa y se pone en lo más alto y no respeta ni al Sanedrín, no respeta a nadie. Te pueden decir muchas cosas, porque ellos tienen un concepto de ellos, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero no tienen el concepto del Espíritu Santo que cada día nos está revelando. Ahora, escuchen esta parte porque ya voy a terminar con esto para que no sea muy largo y lo pueda usted digerir y lo pueda enseñar a otros. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. No hay más entendimiento. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, simplemente religión, el cual por Cristo es quitado. Ahora, ¿cuál es ese velo y cómo es que es lo que se quita? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero puede pasar algo. Puede ser en que tú entiendes y dices, Señor, aquí estoy. Padre, estoy dispuesto a que tú escudriñes mi corazón. Y veas ese error. Y ese error lo apartes, Señor. Quiero descansar en ti. Quiero tener contigo ese yugo, Señor, y aprender cada día más de ti. Y ahora llamarte Padre. Porque dice bien claro, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sabes, para mí ha sido algo grande en mi vida. Ya exactamente van a ser 50 años de mi vida, no, ya son 50 años, en que cuando leo por primera vez la Biblia y entiendo este principio que para mí era rarísimo, era inconcebible, pero depende solamente de entregar tu vida al Señor. Decirle, aquí estoy, Señor. Tú eres el que escribe. El Espíritu Santo es el que convence el pecado. El Espíritu Santo es el que hace mi vida, es el que trabaja. Y quiero vivir por el Espíritu y no por la carne. Vivir por la carne es vivir a través de una religión. Vivir por el Espíritu es tener una comunión directa con Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dice bien claro, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. En el capítulo 8 de Romanos decía, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién te hace conforme a la imagen de tu Hijo? Es el Espíritu Santo que escribe en tu vida, que escribe en tu corazón. Y al final, cuando ya tienes esa comunión con Dios, cuando ves al Padre diariamente y comienzas a entender, Él comienza a trabajar en tu vida. Y ¿sabes qué? Tú lo sientes como trabaja. Sientes y piensas, aunque las personas te exijan que tú seas de una manera, tú sabes que no puedes ser de esa manera. No tienes que estar igual a los demás, no tienes que estar conforme a lo que piensan los demás, no tienes que estar de acuerdo con el género o no género, porque tu sabiduría va mucho más arriba de eso. Y Dios te da la revelación. Tal vez como ejemplos como Daniel, tal vez ejemplos como el mismo Moisés, José, Nehemías, que siempre los pongo a ustedes de ejemplo, o la misma sabiduría de Salomón, porque basta leer Eclesiastés para entender todo esto. Y dice bien claro, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No tienes que ajustarte a reglas humanas, no tienes que ajustarte a filosofías humanas, ni a leyes humanas. Entender y respetar lo que es una autoridad. No quiero decir eso, sino estoy tratando de hablar en cuanto al desarrollo de tu mismo ser. Y Dios quiera que lo puedas entender, porque no hay cosa más bella de gozar de la libertad de nuestro Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es lo que dijo en Romanos 8, el mecanismo, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora ponte a pensar y poniéndose la mano en el corazón, ¿cuántas personas pueden entender esto? ¿Y cuántas personas no solamente pueden entender eso, sino creen en esta transformación? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios quiera que haya podido entender hoy día, porque sé que es difícil enseñar nuevos conceptos, pero cuando esos conceptos son aplicados a tu vida, y cuando esos conceptos realmente hacen esa transformación en tu vida, a los demás les es fácil entender las palabras que tú estás hablando. Y Dios quiera que usted pueda entender esa responsabilidad que nos ha dado Dios de ser realmente una carta escrita por el Espíritu Santo. Dice bien claro, soy carta de Cristo expedida por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Pero tal vez lo más fuerte de todo este pasaje y de toda esta enseñanza es que somos conocidas, unas cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Dios quiera que hayamos podido entender. Oremos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia. Padre, te doy gracias por todas las circunstancias en que estamos pasando, porque sé, Señor, que en cada una tú nos enseñas, Padre. En cada parte de nuestra vida, tú nos estás dando una enseñanza. Y te pido por esto, Señor, que lo podamos aprender. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los cuido mucho. Saludos, los quiero mucho, bye bye.